Estamos en el segundo video de repaso y complemento para el ciclo básico de animación Luz y Tinta en el primer semestre de 2025. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la cuarta imagen o la cuarta forma dentro de nuestra primera exploración iterativa de formas. Esta cuarta forma que no ha sido trabajada todavía, la vamos a usar como un pretexto para hacer un diseño de complejidad media alta y de paso hablamos acerca de aquellas falencias y oportunidades de mejora que podemos detectar dentro de las entregas que se hicieron para el cierre de este curso de perspectiva. Fíjense que aquí tengo la forma individual. Voy a bajarle la opacidad y aprovechando eh, que tengo la retícula de perspectiva de 3 puntos de fuga activada, voy a usar esto como un pretexto para generar al menos uno de los planos de dicha forma. Entonces voy a ubicar esto donde ni siquiera donde corresponda, donde yo quiera. Y ahora voy a mantener presionado control clic para jalar la forma de tal manera que empate con la perspectiva. Aquí un nivel de zoom es adecuado para que esta proyección no se salga de control, porque además vale la pena que hagamos esto dos veces y ahí vamos a poder crear la base de un sólido. Listo, entonces ahí tenemos un primer nivel de proyección, pero no nos tenemos que restringir solo a eso, porque ahora lo que podemos hacer es que podemos volver a tomar la forma. Otra vez le bajamos su opacidad. Luego cambiamos colores y todo lo demás. No es problema. Lo que tengo que tener presente aquí es que esta forma sea paralela en ubicación a la primera. Entonces tengo que encontrar puntos de anclaje para saber a partir de dónde crear correctamente la proyección. Aquí lo que creo que va a ser conveniente para mí es tener líneas que me permitan establecer dónde debería quedar la forma, entendiendo que sus dos extremos están pensados para que sean iguales. Pero aquí, otra vez, los riesgos de andar acelerado. Tengo que procurar que estas líneas no se vayan a desfasar. Tienen que corresponder correctamente al modelo de perspectiva o esta parte del ejercicio se va a volver pues un relajo. Listo, aquí creo que tengo líneas que pueden ser lo suficientemente coherentes. Muy importante que tenga líneas de base que me permitan saber desde dónde empezar a proyectar el objeto. Por eso esta última línea es muy importante también. Y ahora voy a tomar mi forma que está en el extremo opuesto. Quiero que esta forma se vaya a leer como asimétrica, o sea que tenga lados más angostos, lados más... O sea, que un lado sea más angosto y otro sea más largo. Eso me llamaría mucho la atención, entonces vamos a probar. Pues igual podemos en cualquier momento, más que presionar control Z, podemos volver a intentar la proyección. Entonces, a partir de aquí, esto al principio se va a ver muy raro, yo lo sé.
Y en últimas, lo importante a tener en cuenta es que este objeto no va a existir solo así. Este es un objeto que va a tener un alto nivel de índices narrativos, así que lo que me interesa de hecho es que podamos apreciar también su estructura interna y todo lo demás. Ya todo lo que usamos para esto se puede ocultar. Entonces ahí tenemos... Ah, no, un momento. Aquí hay una línea faltante. Listo. Entonces allá tenemos una estructura tridimensional a partir del objeto número 4 dentro de nuestro esquema de formas iterativas. Vamos entonces ahora a pensar en ensambles, que de hecho esto ya de por sí es un ensamble. Es decir, si nosotros extendiéramos estas líneas de proyección, qué pena ahí por lo chuecas que son, nos daríamos cuenta que esta forma se podría considerar como tres prismas que están conectados entre sí. Y de hecho, me parece muy conveniente que podamos establecer esa estructura interna. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a darle continuidad a estas líneas de tal manera que cuando lo necesitemos, y estoy seguro que surgirá la situación, cuando las necesitemos vamos a poder entender cuáles son las líneas internas, no solamente del objeto como un todo, o sea, como si fuera ya un objeto compuesto, sino si estuviera dividido en sus partes constituyentes, entonces vamos a poder ver también esas líneas interiores. Listo. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a empezar a trabajar no solamente en un ensamble que viene de tres figuras, sino vamos a empezar a pensar también en proyecciones. Vamos a pensar en proyecciones. Aquí estamos hablando esencialmente de las perforaciones y las extrusiones. Lo que significa que vamos a empezar a hacerle modificaciones hacia afuera o hacia adentro para darle mayor complejidad a esa figura, pero todo a partir de dos nociones. Vamos a hablar de referencias y vamos a hablar también de narrativa y diseño, pensadas como un solo rubro, ¿no? Como una sola categoría. Vamos a ello. Me parece, por el tipo de trabajo que de manera recurrente se ha utilizado, que una edificación no nos deja de servir, aunque en últimas una estructura fundamental se puede convertir en un montón de cosas, pero me gustaría mucho meterme con edificaciones para que los temas de las proyecciones interiores y exteriores, que llamamos perforaciones y extrusiones, puedan ser exploradas de una manera mucho más rica. Entonces una primera pasada que me ayude a darle cimientos y algunas otras pistas básicas a este objeto para que empiece a parecerse a una pieza de arquitectura. Como se ha señalado antes, es posible que nosotros le demos a esta parte del diseño un uso de colores diferentes, no porque eso sea obligatorio, sino porque ayuda a separar visualmente las diferentes instancias de la estructura. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en un edificio que se pueda sentir como que hace parte de la versión cartoon de una ciudad. Entonces no estoy pensando, por ejemplo, en una instalación militar o algún elemento que pertenezca a épica, sino algo que se pueda relacionar, por ejemplo, con el paisaje urbano, con la idea de barrio, con la idea de una calle habitada. Entonces se me ocurre algo que sea como, por ejemplo, casi como una pequeña vecindad, como un edificio donde haya de pronto un mercadito y un edificio de apartamentos y algo por el estilo. Entonces, a partir de ahí es que voy a empezar a perseguir algunas pistas muy específicas. Entonces, si ese fuera el caso, esa narrativa, entonces algo que me va a servir mucho es crear la idea de diferentes instancias dentro de ese edificio, de tal manera que
se sienta que hay como múltiples ambientes integrados en uno solo. También es importante que se establezca la escala y la proporción. Si esto es un edificio chibi, o si por otro lado es más caricaturizado como de manera contemporánea, o si pretende ser de vocación más realista. Entonces, en algún momento sería posible que incluso yo dijera, alteremos las proporciones todavía más, de tal manera que la estructura se sienta que no pertenece exactamente a un mundo a un mundo normal. Pero esto tiene el riesgo de que alteraría toda la estructura circundante. Entonces, esa es la clase de ejercicios que dentro de pruebas iterativas se puede hacer, pero acá preferiría ser un poco más mesurado con el uso de ese tipo de deformaciones. Ahora, lo que sí quiero que tenga esto es un uso disciplinado de perspectiva, pero una cantidad de detalle no muy alta. Entonces, por ejemplo, la cantidad de ventanas, las puertas y todo ese tipo de cosas, quiero ser muy concreto con la razón del diseño. Quiero que se entienda muy bien lo que estoy intentando hacer y que no haya pie a confusión con el tipo de referencia que estoy utilizando. En un ejercicio más grande podríamos apuntarle a tener, por ejemplo, mood boards y eso. En este momento pues simplemente voy a trabajar desde memoria y desde referencias que conozco previamente para darle a este diseño la apariencia que yo necesito darle. Aquí, por ejemplo, se me ocurre la idea de que la terraza del edificio tenga información visual. Entonces, listo, ahí tengo una terraza. Dentro de esa terraza puede ir información. Y vamos a crearle también, como la idea es que este diseño no vaya a pecar por ser muy repetitivo. Entonces, por ejemplo, aquí me gustaría más la idea de como de una vitrina grande en lugar de más ventanas pequeñas. Estoy pensando un poco como en brownstones de Nueva York, esa clase de edificación. ¿Sí? Aquí tengo que tener cuidado porque hay algunas líneas que se me están desfasando. Por ejemplo, aquí tengo que procurar que las líneas tengan consistencia interna de acuerdo a una estructura. En todo caso, pues esto se va a trabajar en una opacidad parcial. Y lo importante es que también se entienda que esto no está tratando de ser un diseño muy complejo. Por el contrario, está intentando ser un diseño más bien económico que tenga mucha claridad, no que sea algo muy elaborado. Entonces, por ejemplo, aquí quiero que estas ventanas se lean como paralelas a las, o sea, lo que está pasando en este plano derecho quiero que sea evocativo de lo que está pasando en el plano izquierdo, ¿sí? Entonces quiero trasladar las mismas alturas, que no se vaya a ver que el diseño es accidentalmente, ¿cómo se dice? Como chueco, pues. Aquí podemos probar también un pequeño truco. No lo alcancé a hacer acá, estaba haciendo un cálculo a ojo, pero me parece mejor que hagamos acá una, mejor, una mejor apropiación de fundamentos. Entonces fíjense, yo tengo aquí una, dos y tres líneas. Y en medio de esas tres líneas horizontales creo dos líneas verticales, todo de acuerdo al modelo de perspectiva. No son líneas ni a 90 ni a 0 grados. Recuerden que siempre que tengamos un rombo, este rombo no está en esta perspectiva, pero siempre que tengamos un rombo y queramos encontrar el centro absoluto, lo que tenemos que hacer es combinar con una X las dos parejas de esquinas opuestas. Entonces yo hice eso para que esta línea número 2 esté en el centro absoluto de este primer rombo.
Y ahora si yo tomo una línea que atraviese de la esquina inferior izquierda de ese primer rectángulo a través de la línea que va hasta la mitad, lo que voy a hacer es que voy a encontrar eh, un nuevo rectángulo que es exactamente proporcional al anterior. Es decir, que cada vez que yo estoy sacando nuestros rectángulos, ese nuevo rectángulo está emergiendo a la misma proporción del anterior, pero se está desplazando en perspectiva. Aquí pues tengo que tener cuidado que mis líneas no se desfasen mucho, ¿listo? Pero ese es uno de esos trucazos de perspectiva para hacer proyecciones que sean simétricas. No es el único truco, pero es uno que podemos accesar en este momento y ayuda a que esas proporciones se controlen bien y que no estemos adivinando. ¿Listo? Entonces ahorita que termine de sacar esta parte de las ventanas podemos replicar esto y duplicarlo en el lado izquierdo. Entonces ahora lo que yo puedo hacer es seleccionar solo algunos de estos para crear la división de ventanas. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar esto aquí, cambiar su opacidad y utilizar solamente unos pocos. ¿Listo? Entonces yo puedo tener 4 ventanas que son simétricas. Y ahora lo que yo podría hacer es que capto solamente 3 de estas. ¿Listo? Duplico. Vuelvo a mi arte original. Y a esta parte, dejémoslo como el preboceto. En lugar de borrar, simplemente vamos a aligerar su opacidad. Tomamos estas ventanas que ya están aquí. Tomamos estas ventanas que ya están aquí. Les decimos control T. Las intercambiamos, procuramos que coincidan con el espacio que ocupan las anteriores, procurando mantener las alturas. Y después solamente es cuestión de ajustarnos para que correspondan al modelo de perspectiva exactamente. Y acuérdense que corresponder al modelo de perspectiva no significa necesariamente que pisen las líneas de perspectiva, sino que se ciñan al modelo de construcción. Y algo parecido podemos hacer en la parte inferior, donde igual la proporción se alcanza a distorsionar un poco por virtud de los cambios naturales que ocurren dentro del espacio de una retícula de 3 puntos de fuga. ¿Listo? Es posible que haya algunos gallitos ahí con esas ventanas, pero o más bien es con el hecho de que es un objeto que está duplicado, entonces que no está construido con completa cabalidad. Pero lo importante es que se entienda lo que estamos haciendo y por ahora eso es suficiente. Esa puerta de hecho me gustaría que fuera más grande, entonces puedo mantener un poco lo que había hecho antes. Y listo, ahí tenemos un primer nivel de información. Pero entonces aquí también es donde está la otra cosa. Nuestra meta no debería ser automáticamente la creación de un arte que tenga una apariencia completamente regimentada, como si fuera un vector. Tenemos la capacidad de hacer más cosas. Entonces ahí es donde
la interacción entre una estructura muy cabal tridimensional y una expresión más libre tienen pues una posibilidad muy alta de interactuar de manera muy provechosa. ¿Listo? No siempre será necesario o no siempre tendremos el tiempo para hacer estructuras tan ni siquiera detalladas, sino tan cabales, pero yo sigo pensando mucho en la óptica de un estudiante que recién está empezando a estudiar perspectiva. Y ahí es mejor que el control de fundamentos sea muy certero para evitar contratiempos. Lo último que le voy a dar yo a esta estructura es algunos detalles muy pequeños, aquí podríamos variar un poco el color, de lo que existe por fuera de ese edificio. Entonces, por ejemplo, el diseño de un andén y algunos elementos circundantes. Pero promesa, la idea no es que este diseño tenga una apariencia vectorial. De hecho, no porque una apariencia vectorial sea incorrecta, sino porque no quiero que se vaya a crear la mala interpretación de que el diseño tiene que tener una apariencia que es completamente geométrica o si no queda mal hecho. No es esa la intención, no es esa la idea. Lo que queremos es que haya un control estricto de fundamentos, que aquellas personas que de pronto no vienen de un mundo de dibujo técnico puedan empezar a darle una apropiación muy fuerte al diseño visual a partir de perspectiva. Pero de hecho la idea es que nuestros diseños estén dotados de un alto nivel de espontaneidad. Por eso si se fijan, una cosa que es muy importante dentro de estos diseños que estamos haciendo, o más bien estas estructuras preliminares de diseño que estamos haciendo, es la idea de que tenemos solamente una estructura básica, más no la pretensión de hacer un acabado con un estilo puramente geométrico como tan límpido, ¿no? Lo que queremos es un andamiaje que nos permita hacer unas exploraciones libres, pero sin entrar en ese campo de adivinar la perspectiva, ¿no? La frase que probablemente más he repetido yo en los últimos, en este y en el curso anterior de perspectiva es invitar a que la gente no adivine, sino que entienda íntimamente, o lo más íntimamente que pueda, qué es lo que está pasando con el diseño tridimensional dentro de su trabajo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos persiguiendo acá. Estamos buscando que haya ese carácter estricto a nivel de estructura, pero que después ya podamos tener un mayor nivel de libertad a nivel de diseño. ¿Listo? Entonces creo que con esto ya podríamos adentrarnos dentro del diseño, pero aquí sí hay algo que yo quiero hacer y es algo que yo menciono. Recuerden, estamos haciendo demos que están directamente ligados a las cosas que nosotros vimos dentro de los ejercicios presentados para la entrega. Y como lo mencionamos en un momento del video anterior, el mayor comentario que tengo acerca de ambas rondas de entregas es que a veces la complejidad del diseño visual de las cosas se siente un tanto limitada por la no existencia de biseles e indentados. Eso pasado a limpio significa que los volúmenes puede que sean complejos, pero se ven planos, porque la cantidad de detalles casi que surgen que deben surgir del tallado de la figura, no es que se nos olviden, sino que a veces su control se vuelve muy difícil. Ese es el gran resumen que yo tengo acerca de las correcciones que podemos hacer. Entonces, antes de empezar a intervenir estos dibujos, voy a buscar un último cambio. Vamos a ponerle aquí, primero pues vamos fusionando, no nos compliquemos tanto la vida. Vamos a poner aquí con colores diferentes para que sea muy clara la indicación. Vamos a poner aquí los marcos de las ventanas y vamos a declarar dónde esas ventanas se vuelven biseles. Es decir, que no vamos a crear la idea de marcos planos, marcos bidimensionales, como una gráfica más o menos de Play 1, sino que nos vamos a concentrar mucho en crear unos detalles que le den verosimilitud a la idea de que esto es un volumen complejo. Esos marcos van a ser relativamente gruesos, eso no tiene mayor problema.
Y ahora tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense que aquí vamos a cambiar otra vez de color. Tenemos que tener mucho cuidado con la elaboración de estas proyecciones. Cuidado específicamente con qué. Cuando nosotros vamos a diseñar ventanas, con frecuencia ahí es donde revelamos qué tanto sabemos o qué tan poco sabemos de perspectiva. ¿Por qué? Porque esos marcos de ventanas, hasta cierto punto los umbrales de puertas también aplican para esta crítica que estoy haciendo, no de ustedes, sino de en general lo que ocurre con el entendimiento de perspectiva. Con los marcos de puertas también puede pasar, pero como pues las ventanas son más abundantes. El asunto es que a veces dan la impresión de que se vuelven como figuras completamente planas o se vuelven módulos independientes que se empiezan a volver chuecos en lugar de tener esa disciplina y esa discreción que nos dice que se está controlando completamente la perspectiva. Entonces por eso es que si se fijan estoy buscando que haya ese nivel de similitud allí donde estoy creando la proyección de esos marcos. Estoy buscando que el grosor sea idéntico. Y eso es un grosor relativamente alto. Esas puertas se van a leer como unos indentados que son bastante fuertes dentro del volumen, pero pues esa es la idea. Que se sienta que el volumen tiene como ese nivel de caricaturización. Creo que con esto ya podemos empezar. Entonces a lo que le vamos a apuntar es lo siguiente. Vamos a bajar la opacidad. Vamos a crear una capa nueva. Entonces vamos a llamar a esto base. Vamos a llamar a esto diseño. Vamos a cambiar las condiciones del pincel, así sea el color. Creo que tenemos un pincel muy agradable para hacer un trabajo de cartoon. Pero les recomiendo que cuando vayan a hacer line art no trabajen la línea al 100% de opacidad. No estoy diciendo que la línea no sea opaca al final, sino no vean la línea negra. Eso les va a ayudar mucho a dibujar con mucha más tranquilidad. Entonces, empezamos. Lo que yo voy a hacer es que le voy a dar a estos detalles arquitectónicos, como por ejemplo los marcos y demás, le quiero dar ahí pequeños detallitos de diseño, pero siempre desde esa óptica de esta es una versión como, sí, semi-cartoon, podríamos decir, de un edificio. Entonces fíjense, por ejemplo, que yo quiero jugar con la idea de líneas temblorosas. Quiero jugar con la idea de una expresión sketch, un tipo de dibujo que es muy desenfadado, un tipo de dibujo que es muy tranquilo, o puede serlo. Eh, y de hecho me interesa mucho que haya una visión clara donde ese dibujo sketch encima de una base de fundamentos fuertes de un resultado que sea visualmente llamativo, ojalá impactante. Entonces eso significa que por ejemplo yo puedo tener líneas temblorosas, pero esas líneas temblorosas van aplicadas encima del espacio de una manera coherente. Aquí también quiero tener en cuenta una cosa, como esta estructura tiene múltiples puntos en común. Me interesa que, por ejemplo, yo pueda diseñar una ventana que después yo tenga la capacidad de duplicar, que no tenga que recrearlas todas desde cero. Entonces fíjense lo que estoy haciendo aquí con esas ventanas como bocetadas. Hay algunas líneas que de pronto se pueden sentir excesivas, las vamos a corregir, por supuesto. Pero lo que me interesa es que quede clarísima la existencia de esa complejidad en el volumen. Porque además cuando yo vaya a iluminar, ese elemento va a ser fundamental
para darle verosimilitud y credibilidad a mi esquema de iluminación. Mi esquema de iluminación va a estar lleno de pequeños momentos donde la luz debe interactuar con cambios de dirección. Visto de cerca, lo que está pasando aquí a nivel de detalle no es especialmente interesante, pero es todo el conjunto lo que me interesa más que el detalle individual. Tengo que tener cuidado que estos duplicados no son la peor idea, pero hay que hacerlos con cuidado. Sobre todo que empaten con las líneas que son. Para que la proporción se mantenga correcta. Entonces ya que tenemos eso, vamos a resolver de una vez esas ventanas. Medio chuequitas de apariencia, más bien medio histriónica, pero intencionalmente creadas así. Así que no hay problema. Entonces allá tenemos un primer nivel de avance. Y ahora vamos a empezar a darle más detalles de diseño. Desde esa misma óptica de un cartoon medio sketch. Entonces, por ejemplo, aquí donde hay un toldo, quiero que este sea el inicio del el techo de tela de un mercado. Entonces, no le tengan miedo a las líneas chuecas, sobre todo si se están animando a la expresión de boceto, no le tengan miedo a las líneas que tiemblan, ni a las líneas torcidas, siempre y cuando se rijan por estructuras coherentes. Incluso las estructuras podrían tener algún nivel de temblor, desde que todo al final tenga una lectura consistente. ¿Listo? Poco a poco, entonces vamos a ir creando la impresión de segmentos, paneles y otros detalles.
Haciendo un análisis muy somero de cómo están funcionando las sombras proyectadas, puedo empezar a calcular puramente desde vista dónde estaría la sombra proyectada de estos diferentes edificios sobre el suelo. Listo, entonces ahí tenemos un primer esquema de iluminación para el edificio, pero no tenemos esa separación, esos quiebres de sombra que necesitamos todavía. Y quiero, como lo dije hace un momento, representar qué le pasa a un diseño donde tenemos una mayor diferenciación entre luz y sombra, donde tenemos, por ejemplo, caras de sombra que se pueden volver más oscuras, o tenemos, así como tenemos destacados que al ser directos por el golpe de la luz, también son bastante claros. Considerando el ángulo de inclinación que me da este, esta área en la terraza, puedo intentar hacer un cálculo nuevamente muy básico que me ayude a determinar dónde podría estar el resto de la sombra proyectada. Esta, al ser una escena diurna, puede tener esta clase de diseño para el esquema de iluminación. Si estuviéramos hablando de una escena nocturna, pues tendríamos que considerar que habría una fuente de iluminación en el poste, pero eso pues por ahora no es una consideración a tener en cuenta. Lo que sí voy a establecer es la idea de que al ser una luz que está golpeando a un objeto que en sí mismo está constituido por una serie de cilindros, entonces no quiero que se me pierda de vista la idea de la luz de rebote, un elemento que no es obligatorio que exista en absolutamente todos los objetos, pero en aquellos sólidos que provienen de curvas es una buena idea. Voy a llamar a esto más bien sombras y aquí llamamos a esto luces. Entonces aquí estoy creando una situación más bien típica de un esquema de iluminación. No es ni siquiera lo más imaginativo que yo podría hacer. Pero tengo que considerar una cosa, y es que hay luces que se están remontando a las sombras. Entonces ahí es donde yo puedo poner una máscara de capa, utilizar
algunos gradientes muy básicos para ayudar a darle una apariencia mucho más mesurada a esos reflejos en las ventanas. Las cosas se ven un poquito mejor, menos predecibles. Entonces eso le da una apariencia más concreta a esos brillos. Y ahora vamos a empezar a descomponer las sombras. Vamos, por ejemplo, podemos considerar que estos cristales, al recibir una cantidad considerable, significativa, para no estar siendo tan redundantes, una cantidad significativa de luz de rebote, y siendo superficies altamente reflectivas, pueden ser más claros. Así tengamos en cuenta que yo le estoy poniendo un modo de fusión luz fuerte a esta parte de las sombras. Y pues de nuevo estamos considerando que esto es un esquema de luz día, es decir, que las caras que están en sombra no están suprimiendo completamente la luz. Por lo tanto no se van a ver negras, sino van a recibir una cierta cantidad de luz de rebote. Entonces ahora creo que de hecho podemos desactivar la base, no necesitamos verla. Entonces, antes de seguir con el resto del edificio, quiero darle una repasada a esas áreas de esas piedras, de esas losas que pueden comunicar la impresión de la existencia de volúmenes. Y por lo tanto, nuevas áreas donde se va a interrumpir o a realzar la luz dependiendo de la dirección que sigan esas ni siquiera las losas, sino los segmentos, como que ustedes pueden ver acá que estoy subrayando. En este caso pues son la mayoría en planos de sombra. ¿Sí? Entonces eso va a ayudar a darle a todo un poco más de credibilidad. Y es una forma de enriquecer el diseño sin un esfuerzo demasiado grande. Tengan en cuenta también que esto no consiste en ponerle rayitas a todo. Hay algunas áreas donde vamos a necesitar poner bloques, hay otras áreas donde vamos a necesitar poner gradientes. Entonces ahora sí, vamos a ver dónde podemos tener más, más luz y más sombra. Entonces lo primero es que voy a seleccionar las ventanas y voy a expandir un poco la selección y nuevamente le voy a dar a esto un toque muy sutil, muy sutil, para sugerir la presencia de superficies que pueden recoger mucha luz. Entonces eliminamos un par, seguimos aquí, seguimos acá, seguimos acá. Aquí lo que voy a hacer es rehacer un poco. Quiero que todas las ventanas tengan relativamente la misma intensidad. Listo. Otra cosa que voy a hacer es ver dónde se puede ocultar más la luz. Entonces, curiosamente, los planos derechos
que están en la cara de sombra recibirían todavía menos luz de rebote. O sea, lo que quiero decir es, si la luz de rebote está teniendo, sería la dirección de la luz principal. Esta sería la dirección de la luz principal. ¿Sí? O sea, proviene de una fuente de luz. Pero la luz de rebote, al impactar el escenario, se devuelve. Y esa luz que se está devolviendo tocaría menos los planos derechos que están dentro de esta parte del esquema de iluminación. Es decir, que las caras que miran en esta dirección recibirían muy poca o nula de esa luz de rebote. Esto también para recordarnos que no estamos en la obligación y con frecuencia estaremos en el error si tomamos la decisión de que las sombras sean automáticamente bloques negros. Dicho eso, los esquemas de iluminación de alto contraste existen y pueden ser muy, muy, muy buenos ejercicios de diseño visual, pero en este momento no estamos haciendo eso. Estoy haciendo un boceto, pues tengo que siempre estar atento a respetar el hecho de que las formas de las cosas no es que deban ser chapuceras, pero puedo trabajar con más rapidez en lugar de buscar acabados perfectos todo el tiempo. Que en últimas, un trabajo de thumbnails, esto ya no es un thumbnail, pues, pero un trabajo de thumbnails con frecuencia va a ayudar a que entendamos mejor las cosas si ese trabajo es breve y efectivo. Podemos seguir explorando, podemos seguir variando la cantidad de planos de luz que tenemos aquí, por supuesto, pero lo importante ya para concluir es que recordemos siempre tener mucha claridad en el manejo de fundamentos, considerando que ustedes son integrantes del ciclo básico, mientras voy poniendo aquí unos últimos detalles en estos paneles. Entonces, algunas conclusiones finales. Si están teniendo problemas al momento de crear una proyección curva, hay que volver a cajas básicas y utilizar un prisma que encierre un cilindro. Fíjense la dinámica de contenedor y contenido. Esto es parte de lo que mencionamos en el video en la parte inicial, pero vamos a dialogar un poco sobre esto para que tengamos claro la razón de ser del feedback que se está dando acá, que es un feedback indirecto. Ustedes se dan cuenta que si cualquiera de ustedes que busque su trabajo aquí no lo va a encontrar como dónde están los 10 minutos que me dieron para recibir mis comentarios específicos, ¿no? Sino que en lugar de eso lo que van a ver es como la integración de todo dentro de estos ejercicios. Entonces vamos a recapitular en qué consiste ese feedback para que todos tengan claro de qué estamos hablando. Entonces, de lo primero que estamos hablando es de no perder el diseño bidimensional como la base de nuestras exploraciones. Fíjense que todo lo que nosotros sacamos en estas rondas de video, que ya están acercándose a 3 horas y media, se hizo a partir de unas iteraciones que partieron de un rectángulo y eventualmente se convirtieron en múltiples formas que, por ingenuas que sean, por básicas que sean, nos dan una excusa para trabajar en 3 dimensiones. La transición a 3 dimensiones siempre va a tener algún nivel de complicación, por eso es que insistimos, busquen el más alto nivel de control que ustedes puedan con el manejo de prismas. Es decir, que si ustedes están teniendo problemas entendiendo un ensamble complejo de formas orgánicas, vuelvan a un ensamble de complejidad intermedia con formas inorgánicas. Si eso les da problemas, vayan a un ensamble básico de 2 a 5 formas básicas. Estamos hablando cubitos, prismas y de pronto uno que otro cono o incluso ni siquiera una pirámide
para trabajar solamente con formas rectilíneas. ¿Listo? Cuando ustedes están recién empezando, en cualquier medio, pero sobre todo a mano, tomen una caja común y corriente y conviertan en otra cosa. Fíjense que este ejercicio que estamos haciendo nosotros, hemos estado haciendo nosotros durante este video en particular, si nosotros lo vemos por dentro, en últimas, no solamente es esto, si lo vemos por dentro, es esto. O sea, estamos pasando de un objeto que es completamente simple como ensamble a una estructura que tiene pues un nivel de complejidad en últimas intermedio, y a partir de ahí estamos llegando a un objeto que, listo, hay mejores, eso siempre va a ser así, y si nos acercamos nos damos cuenta que a nivel de estilo gráfico pues tiene sus deficiencias, tiene una línea de sketch que de pronto a algunos les puede molestar por su cantidad de temblores y otras cosas, pero tiene consistencia interna, ¿sí? Tiene la apariencia de algo que por lo menos no está construido por accidente, pues, sino que hay una intencionalidad detrás a nivel de estilo, color, forma, el diseño, el público objetivo, el pool de referentes que lo produce, o sea, no es un objeto casual ni pretende ser un realismo accidental. ¿Listo? Pero fíjense que volvemos otra vez viendo esto al revés. Estamos viendo aquí un objeto que, sin importar su nivel de complejidad, parte de una estructura que se puede considerar simple y que se produce a partir de un contenedor inicial que literalmente consta de solo un par de formas inorgánicas. ¿Listo? Retomemos. Cuando ustedes van, y esto ya tiene que ver más con lo que nosotros vimos en clase, en las sesiones presenciales y virtuales en vivo, cuando ustedes quieren un nivel de complejidad más alto, tienen que empezar a buscar la transición de la forma contenedora inorgánica, llámese prisma, cubo, caja o un poliedro rectilíneo, a la construcción de cilindros, y a partir de ahí la construcción de tubos, y a partir de ahí la construcción de formas vegetales o de formas adicionales que les permitan entender esa complejidad. Pero fíjense que todo está conectado. Si tenemos problema con la caja, pues vamos a tener problema con lo que está encerrado dentro de esa caja. Si tenemos problemas modificando una caja, vamos a tener problemas dándole un nivel de complejidad a múltiples objetos. Entonces, pues, por eso la insistencia, sobre todo para aquellos que sientan que están salvando las brechas en formación de dibujo técnico, pónganle mucho cuidado, mucha atención a la idea de poder dominar las formas más simples. Cuando nosotros hablamos de darle más personalidad a las cosas, un trapecio en 3 dimensiones, una forma que no va a ser paralela a la retícula de perspectiva, sino que tiene planos inclinados, si bien va a crear problemas, le va a dar también una gran personalidad a esas formas, porque las va a hacer sentir menos típicas, menos solemnes, y no completamente dependientes de un dibujo técnico, sino que se va a sentir como el juego visual en medio del espacio tridimensional. Esto es muy importante, y aunque aquí no o sea, lo alcanzamos a aplicar de alguna manera. Si nosotros hablamos de la jerarquía de línea, miren la diferencia entre lo que está pasando de aquí, a nivel de sencillez y grosor de línea, acá, donde obligatoriamente tenemos que jugar con grosores diferentes y colores diferentes, y luego cuando llegamos a lo que podríamos llamar el arte final, pues es una línea, sí, relativamente gruesa, aunque alcanza a tener dentro de algunas zonas una apariencia un poco más ligera. ¿Listo? La idea de no usar un grosor constante, sino de asignar líneas diferentes según el rol que vayan a cumplir dentro del diseño, ya sea del objeto o de un layout completo. Eh, Eso tiene que ver principalmente, como de manera más útil para ustedes, en la jerarquía visual y la jerarquía de línea, tiene que ver con reforzar la ilusión de profundidad. Que aquello que está más cerca de la cámara tenga un grosor mayor y aquello que esté más lejos de la cámara se vea más delgado, es la forma más elemental de crear una mayor separación, sin importar si las formas están en tal o cual modelo de perspectiva, o sin importar incluso si no existe perspectiva lineal.
Entonces, procuren no utilizar la misma línea de manera constante, lejos y cerca de la cámara, porque eso puede crear confusión y puede dar una apariencia más bien plana a la perspectiva. Bloques de sombras. Esto tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo aquí. La idea de que, si bien hay estilos diferentes y todo eso es respetable, cuando nosotros pensamos las sombras como bloques, cuando las pensamos como zonas o áreas completas, podemos ignorar la textura del pincel, podemos ignorar la idea de hacer entramados o achurados y sobre todo hay algunas personas que tienen un trabajo que a veces se lee un poco desordenado, porque el sombreado que hacen se siente más como un jaspeado o un spray y no se siente como un diseño concreto de las formas de la iluminación. Luces, sombras, highlights, sombra proyectada, sombra de oclusión, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar con colores planos inicialmente podrían ser tres, ayuda mucho a que entendamos qué es lo que está pasando con esos volúmenes. ¿Listo? Y además contribuye mucho a un trabajo sintético. Yo les recomendaría que, por lo menos mientras van ganando harta confianza, mientras digo esto, voy a hacer aquí un par de correcciones que me acabo de encontrar. Mientras ustedes van ganando más confianza con su trabajo, el que ustedes le den una distribución a los tonos que sea muy estricta, no que sean un montón de texturas, no que sean un montón sobre todo de bordes difuminados creados con un pincel básico que tenga blur, sino si son formas contundentes que están mostrando esa separación entre tonos altos, medios y bajos, lo que vamos a lograr nosotros es una apariencia mucho más potente en el diseño de nuestros objetos. ¿Listo? Entonces, eso puede que suene un poquito ambiguo, pero esa lectura 1, 2, 3 es integral para lograr una mejor calidad en el diseño. ¿Listo? Le da eficiencia a las miniaturas. Hace que todo se lea de manera más contundente. Entonces, traten de pensar las cosas de esa manera en lugar de usar jaspeados o en lugar de usar texturas automáticamente y sobre todo las personas que se malacostumbran a todo el tiempo iluminar con un pincel redondeado, creo que eso le quita, no tanto que le quite mérito, sino le quita mucha eficiencia a su trabajo. Traten de trabajar con pinceles planos o pinceles geométricos o pinceles que tengan texturas pictóricas, pero que se apliquen de manera contundente. ¿Listo? Y acuérdense algunos de los referentes que dimos en clase, gente como Tim Kaminsky o muchos otros, que tienen una separación intencional de tonalidades y eso ayuda pero, casi se me olvida, es una separación intencional de tonalidades, pero no son demasiadas tonalidades. Estamos hablando de pasar de tono alto a medio a bajo, y de vez en cuando usar uno que otro gradiente, de vez en cuando descomponer un poco más los tonos, pero es una forma muy eficaz de crear esa idea de volúmenes complejos al separar muy bien dónde están las áreas de luz, las zonas de sombra y las zonas de tonos intermedios. Y por último, el tema de diseño de formas, que es uno de esos temas universales que tienen que ver con diseño visual, y aunque nuestra clase no es de diseño visual, ustedes tienen una clase de dirección de arte, siempre es bueno que tengamos ese recordatorio, que las formas de los objetos no deberían corresponder solo a realismo, sino que deberían corresponder a la intención de acuerdo a los referentes que ustedes tengan para para la correcta construcción del diseño. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, una persona que solo diseña el mismo tipo de casa, vamos a cambiar aquí a un tono grisáceo para que me entiendan bien esto. Si una persona todo el tiempo piensa en términos única y exclusivamente si piensa exclusivamente en términos de las formas más simples, o sobre todo, no es tanto formas simples, que eso en sí no tiene que tener mucho problema. Si una persona piensa todo el tiempo en términos de formas que son convencionales, que ya han sido resueltas, incluso se pueden llegar a leer como clichés, pues eso le quita fuerza e impacto a un diseño. Lo hace ver como que está manufacturado, como que no es muy propositivo lo que se está haciendo ahí. ¿Sí? Pues en lugar de eso, nuestro diseño de formas
busca ser más expresivo, con un mayor nivel de contraste, con una mayor diferenciación entre las diversas clases de texturas perdón, de texturas no, sino de formas tanto anchas como delgadas, orgánicas e inorgánicas, etcétera, etcétera. Si esa política existe de poner a prueba las formas individuales, pero además la estructura que se ensambla con esas formas, pues el diseño gana mucha fuerza, se hace menos convencional, menos cercano a clichés, se hace ameno, se conecta directamente con estilos visuales. Entonces hay un montón de ventajas cuando buscamos que esa exploración de diseño de formas no le dé una apariencia como accidental o casual al diseño, sino por el contrario buscamos que sea una apariencia intencional, una apariencia contundente que hable directamente de los estilos y los referentes que estamos cultivando para, para lograr precisamente esa meta de diseño. Entonces, este tema de diseño de formas, acuérdense que es mejor que nazca en dos dimensiones. Eventualmente se puede trabajar en 3D. Las estructuras de formas, sean orgánicas o inorgánicas de alta complejidad, pues siempre nos va a exigir una transición muy fuerte de 2D a 3D, pero en todo caso estamos buscando siempre que exista ese, o deberíamos estar buscando siempre que exista ese impacto y no como que el diseño se lea por accidente convencional. Esos son los puntos principales de lo que yo alcanzo a detectar dentro de sus entregas. Hay un par de comentarios extra que tienen que ver más con la última ronda, pero pues mucho de esto lo estábamos viendo nosotros ahorita. De pronto la parte de la que no se habló mucho es el tema de los planos de composición, pero el resumen de eso es eh, que tener una correcta separación y jerarquización entre lo que está cerca, lejos y muy lejos de la cámara ayuda a reforzar la idea de un espacio amplio, un espacio panorámico o un espacio profundo. De resto, el tema de sombras proyectadas, el dramatismo de la luz, la idea de la transformación de los objetos, pues es lo que hemos estado haciendo durante estas horas en estos repasos. Espero que todos estos comentarios y estos demos les sean muy útiles. Como lo habíamos mencionado al inicio de esta parte de las clases presenciales y virtuales en vivo de perspectiva, la idea es que esta experiencia es más a profundidad. Entonces, por eso, si se dan cuenta, a nivel de demos se hicieron solamente como 5, pero en realidad demos extensos son solamente 3. Este, el de el objeto que se convierte como en rocas, y el de la explicación de cómo se hace una sombra proyectada. La idea es que esto, ojalá, bien utilizado y pues con la paciencia que les agradezco mucho que tengan así estos materiales, les ayude mucho a reforzar fundamentos para una práctica más extensa. Porque sobre todo si ustedes no vienen de dibujo técnico, tienen que comprometerse y reconciliarse con el hecho de que van a tener que hacer muchas exploraciones, pruebas y errores de perspectiva durante por lo menos unos meses. Por claras que sean las clases, por amenas que ojalá hayan sido, solamente con algunas explicaciones y unos demos no es suficiente. Hay que practicar muchísimo para afianzar y concretar ese dominio de fundamentos técnicos que en últimas va a tener un impacto directo en la calidad de sus diseños de layouts. Con esto me despido, estaré atento a cualquier pregunta que me quieran comunicar y que tengan un excelente cierre de ciclo y nos veremos por ahí, ojalá en el ciclo avanzado. Cuídense mucho.